Melania, podés iniciar tu presentación. Bueno, buenos días. Soy la fonoaudióloga Martínez Melania, quien ha trabajado y la autora del presente trabajo de investigación, quien estuvo bajo la dirección y la tutoría del mismo fue la licenciada Romero Peralta Cecilia, a quien agradezco por su guía, su compromiso y su acompañamiento durante todo este proceso investigativo. El presente trabajo se denomina la importancia de la valoración de la primera válvula deglutoria en adultos mayores de 60 años institucionalizados en el Sanatorio Duarte Quirós. Como estructura de investigación, será presentado de la siguiente manera. En una primera instancia, el problema de investigación, seguido de la hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos, el diseño metodológico, el análisis de datos y resultados, la discusión y, por último, la conclusión a la cual pude llegar. A modo de introducción, me parece importante hablar en una primera instancia respecto a la alimentación, que es la acción y efecto de alimentar o alimentarse, proceso mediante el cual los individuos nos apropiamos de los alimentos que consumimos, los nutrientes necesarios para sobrevivir y para poder realizar las actividades de la vida diaria. Este proceso es sumamente complejo y requiere la participación de múltiples órganos, tejidos y sistemas que actúen de manera coordinada y organizada para que el proceso sea efectivo. La deglución es una función sumamente necesaria para que el individuo se pueda alimentar y la podemos denominar como una acción motora compleja, parcialmente voluntaria, cuyo objetivo es el traspaso del bolo alimenticio de la cavidad oral hacia el estómago, y este mecanismo consta de una fase voluntaria y de otra fase totalmente involuntaria. Marchesán afirma que este proceso es sumamente complejo y dura aproximadamente entre unos 3 y 8 segundos y requiere de la participación de múltiples estructuras, ya sea del sistema nervioso central, de huesos, de músculos que están en el cuello y cabeza, como también de otras estructuras y sistemas como el sistema digestivo y respiratorio. Este mecanismo consta de 4 etapas: la etapa preparatoria oral, la etapa faríngea y la etapa esofágica. Y está regulado por un sistema valvular cuya apertura y cierre permite el paso del bolo alimenticio desde una etapa a la otra. Este sistema valvular actúa de manera totalmente coordinada y sincronizada. Y si se evidencia algún tipo de alteración en este sistema valvular, obviamente que toda la mecánica o parte de la misma va a verse afectada. Ante esto, durante el proceso del envejecimiento se produce un deterioro funcional y se puede traducir también que la función deglutoria podría verse afectada. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es que surge la siguiente pregunta de investigación que da inicio a todo este proceso, y es la siguiente: ¿cuál es la importancia de la valoración de la primera válvula deglutoria en adultos mayores de 60 años institucionalizados en el Sanatorio Duarte Quirós de la ciudad de Córdoba de julio a septiembre del 2019? Y la hipótesis bajo la cual se trabajó fue: es determinante la valoración deglutoria en los adultos mayores de 60 años, ya que la primera válvula deglutoria presenta alteraciones, por consiguiente ocasiona dificultades en la alimentación. Como objetivo general, establecer la importancia de la valoración de la primera válvula deglutoria en adultos mayores de 60 años institucionalizados de julio a septiembre del 2019 en el Sanatorio Duarte Quirós de la ciudad de Córdoba. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes. El primer objetivo: identificar el impacto que tiene la lesión neurológica sobre la primera válvula deglutoria en pacientes adultos mayores de 60 años institucionalizados. Como segundo objetivo específico, caracterizar los problemas nutricionales provocados por la alteración de la primera válvula deglutoria en el proceso de alimentación de los pacientes adultos mayores de 60 años institucionalizados.
Y como tercer objetivo específico, determinar las alteraciones de las estructuras oromaxilofaciales en los pacientes adultos mayores de 60 años institucionalizados. En cuanto al diseño metodológico, esta investigación, haciendo referencia al tipo de estudio, es una investigación descriptiva, observacional, transversal. Su carácter descriptivo se visibiliza en que busca identificar el impacto que tiene la lesión neurológica sobre la primera válvula delutoria en los adultos mayores de 60 años. Además, determinar los problemas nutricionales que conlleva una alteración en dicha válvula y caracterizar las alteraciones oromaxilofaciales en tales pacientes. Su modalidad empírica es observacional en cuanto se trabajó con el paciente in situ aplicando el protocolo de evaluación de González-Toledo. Y su modalidad transversal responde a un corte en la variable tiempo, ya que fue aplicado durante los meses de julio a septiembre del 2019. En cuanto a la población y muestra, el ámbito de estudio fue el Sanatorio Duarte Quirós, que se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba, cuya población de estudio fueron 30 pacientes mayores de 60 años que se encontraban institucionalizados en el Sanatorio Duarte Quirós durante el año 2019, cuyos criterios de inclusión fueron los siguientes: debían ser pacientes que estuvieran hospitalizados en el Sanatorio Duarte Quirós, mayores de 60 años, de ambos sexos, y que hayan sufrido una lesión neurológica, en este caso un accidente cerebrovascular isquémico. En cuanto a las variables de trabajo, fueron las siguientes. Se trabajó sobre la variable edad teniendo en cuenta los siguientes indicadores: el siguiente rango etario entre los 60 a 69 años, 70 a 79 años y también entre los 80 y 90 años. Además, se trabajó sobre la variable sexo en sus dos indicadores, sexo femenino y sexo masculino. También se trabajó sobre la variable primera válvula delutoria, teniendo en cuenta dos dimensiones: la anatomía oral y el control motor oral. En cuanto a la anatomía oral, se abordó tanto el aspecto de la dentición como el aspecto de la musculatura facial. En cuanto a la dentición, se tuvo en cuenta 4 indicadores: si ésta se encontraba conservada, completa, alterada e incompleta. Y en cuanto a la musculatura facial, si la misma se encontraba dentro de los parámetros normales o presentaba algún tipo de debilidad. En cuanto al control motor oral, se tuvo en cuenta la función labial, función mandibular y la función lingual. Estas 3 funciones respondiendo bajo el mismo indicador: si logró la ejecución del movimiento solicitado, si lo logró de manera parcial o si directamente no lo pudo ejecutar. Y por último, se trabajó sobre la variable proceso de la delusión. En este caso, tan solo se tuvo en cuenta la etapa preparatoria oral. Si el paciente pudo realizar o no el proceso de masticación y si presentó o no salida de alimento de la cavidad oral durante el proceso. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la empleada fue la observación directa, cuyo instrumento de recolección fue el protocolo de evaluación de la deglución de González-Toledo. Este protocolo fue realizado en el año 2000 por González-Toledo, cuya función es valorar la deglución. Consta de un apartado con una anamnesis, además de una evaluación de los aspectos orofuncionales de la deglución y una evaluación del proceso deglutorio. Este protocolo consta de 6 ítems, pero en la presente investigación tan solo se tuvieron en cuenta 3: los aspectos sociosanitarios, los aspectos orofuncionales de la deglución y, por último, del proceso deglutorio, tan solo la valoración de la etapa preparatoria oral. En cuanto al análisis de datos, se trabajó bajo el software InfoStat, que sirve para llevar a cabo el análisis estadístico y el manejo de los datos que se obtuvieron de las fichas de evaluación clínica. Posterior al análisis de datos correspondientes, pudimos llegar a los siguientes resultados. En cuanto a las características sociosanitarias, nos encontramos que
un 63% de la muestra refiere a que los pacientes adultos mayores evaluados eran del sexo masculino, sobre un 37% de la misma que corresponde al sexo femenino. Y en cuanto al rango etario, nos encontramos que un 50% de la muestra se ubica entre los 70 y 79 años, el 30% de la misma se ubica entre los 60 y 69 años, y un 20% en las edades comprendidas entre 80 y 90. En cuanto a los aspectos orofuncionales, nos arrojaron los resultados que el 43% de los adultos mayores evaluados presenta una dentición conservada sobre un 57% de la misma que presenta alteraciones. En cuanto a la musculatura facial, un 67% de los evaluados no evidenció alteración alguna en la musculatura facial, presentándose la misma normal, y un 33% sí presentó debilidad muscular a nivel facial. En cuanto al control motor oral, se evidencia que un 70% de los adultos mayores evaluados logra la ejecución de praxias labiales solicitadas, un 20% lo logra de manera parcial y solo un 10% no logra ejecutar. En cuanto a la función mandibular, nos encontramos que un 60% logra realizar el movimiento mandibular solicitado, un 10% lo logra de manera parcial y un 30% no logra la ejecución del movimiento. Y en cuanto a la función lingual, tenemos que un 60% de los adultos mayores valorados puede realizar la ejecución de praxia lingual solicitada, un 20% lo logra de manera parcial y un 20% no logra la ejecución de la praxia solicitada. Y en cuanto al proceso de la deglución, la etapa preparatoria oral, que fue la única valorada, nos encontramos que un 40% de los adultos mayores sí puede realizar la masticación, sobre un 60% que tuvo dificultades para la realización de la misma. Así también, respecto a la salida de alimento, un 60% sí presentó salida de alimento durante el proceso, mientras que un 40% de la misma no evidenció esta alteración. Mediante estos resultados podemos llegar a la siguiente discusión. Considerando que el envejecimiento se acompaña de múltiples cambios que pueden afectar al individuo, algunos de ellos son sumamente naturales, inherentes al mismo, la función deglutoria puede verse afectada. Un 60% de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados se estima que podrían llegar a presenciar o tener alteraciones en la deglución. Y los primeros signos de envejecimiento que se evidencian se ubicarían en la cavidad bucal. Y estos son en ocasiones totalmente naturales, implicando en ocasiones cambios anatómicos, morfológicos y también fisiológicos. Algunos estudios afirman posibles complicaciones y cambios a nivel de la musculatura, en donde la misma pierde fuerza, coordinación, estabilidad, elasticidad y obviamente los músculos implicados en el proceso de la deglución también se ven afectados. Es importante aclarar que hay una estrecha relación entre la nutrición y el estado bucal, ya que esto puede interferir en la alimentación, en la absorción de nutrientes, en la nutrición o en todas estas funciones, y el adulto mayor es muy susceptible a desnutrirse en un periodo de tiempo sumamente acotado. Pereira y Almeida en el año 2019 realizan una investigación en donde llegan a la conclusión que con el avance de la edad, las fases de la deglución que más presentan alteraciones es la fase preparatoria oral y la oral, debido a que se evidencia pérdida de dientes, prótesis mal adaptadas, serostomía, entre otras causas, lo cual genera alteraciones en el proceso de la masticación. Y esto se puede compartir, o estos hallazgos, con la presente investigación, ya que se evidenció que el 57% de los adultos mayores evaluados presentaba una alteración en su dentición. Por otra parte, otra investigación realizada por Monnier en el año 2004
pudo detectar que el 50% de los participantes de la misma tienen alteración en la fase preparatoria oral, evidenciando en ellos prótesis mal adaptadas, incompleta, ausencia de piezas dentarias, lo cual desencadenó dificultades en el proceso de masticación. En la presente investigación tenemos y encontramos cifras similares en donde un 60% de la población valorada presenta alteraciones en la masticación, como así también un 60% evidenció salida de alimento durante el proceso deglutorio. Y esta alteración estaría dada por las mismas causas, generando alteraciones en la nutrición. El escaso rendimiento masticatorio conlleva a limitaciones de la ingesta de ciertos alimentos. Es habitual que el adulto mayor empiece a hacer una alimentación totalmente selectiva, excluyendo los que son ricos en proteínas, fibras, y esto se va a traducir en una alimentación deficiente, generando en ocasiones graves problemas nutricionales. En lo que respecta al paciente neurológico, Barrientos en el año 2017, en una investigación que realiza, demuestra que la alteración neurológica, el avance de la edad y la disminución de conciencia son factores que van a impactar sobre el estado nutricional. Como así también Ariola, en una investigación que realiza en el año 2006, donde estudia al paciente neurológico, detecta que presentaron totalmente degluciones deficientes, incluso realizando las adaptaciones de consistencias pertinentes, no lograron hacer degluciones efectivas y seguras. Y también se pretende o se dice que aquellos adultos mayores que están hospitalizados, que tienen enfermedades más bien agudas, hay una prevalencia entre un 35 y un 55% de padecer un trastorno deglutorio, y hay ciertas poblaciones, tales como aquellos que han sufrido accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, Parkinson, entre otras, que presentarían una prevalencia de entre un 20 y un 40% de padecer una alteración deglutoria. Estas evidencias científicas se pueden constatar en la presente investigación, ya que el 100% de la población valorada sufrió una afección neurológica, en este caso un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Y sería frecuente encontrarnos que este tipo de pacientes padezcan algún tipo de alteración en el proceso deglutorio. Por último, Foster en el año 2011 realiza una revisión sobre la disfagia en el adulto mayor, en donde llega a la conclusión que es sumamente importante el diagnóstico precoz y la evaluación temprana, como así también Chan en su investigación realizada en el año 2008, hace referencia a que es sumamente importante la evaluación de tipo screening o bedside y el uso de algunos procedimientos más bien objetivos para detectar de manera temprana algún tipo de trastorno o dificultad en el proceso de la deglución. Y de esta manera se evitarían algunas complicaciones como malnutrición, deshidratación, neumonía aspirativa, entre otras. Teniendo en cuenta como referencia estos trabajos de investigación, avalan la premisa de la valoración apropiada y temprana del proceso deglutorio en el adulto mayor, con el fin de detectar algún tipo de alteración y evitar complicaciones futuras que no pongan en riesgo la vida del individuo. Y podemos llegar a la siguiente conclusión. Se puede establecer y concluir que padecer una alteración en la primera válvula deglutoria es factible en los adultos mayores de 60 años institucionalizados que han sufrido una lesión neurológica, teniendo esto un impacto sobre su alimentación. A su vez, la valoración apropiada y pertinente puede evitar que se produzcan inconvenientes alimenticios futuros y también disminuir el impacto que esto tendría en la salud de la población geriátrica. Y a modo de cierre de esta presentación, me gustaría desde el pequeño lugar que ocupo como fonoaudióloga poder de alguna manera reivindicar a la vejez, en donde cuidar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, debería ser un honor, y mi manera de honrarlo es con la siguiente frase. No importan los lentes,
No importan las canas, importa la vida y vivirla con ganas. No importa ser lento y con piel arrugada, importa la vida y la lucha ganada. No importa tampoco la espada arrugada, importa la vida y la miel cosechada. Muchas gracias.